Vamos a estudiar Juan capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero vamos a analizarlo según el contexto que lo rodea al versículo, comenzando desde el 6 al versículo 12. Leemos que dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando nos leen el versículo 9, que lo citan los trinitarios, o la denominación de los solo Jesús, también conocido como la Iglesia Pentecostal Unida, nos citan para probar la deidad de Jesús, para decir Jesús es Dios. Sin embargo, Jesús nunca dijo que Él es Dios. Nunca dijo eso. Al contrario, estos pasajes que tenemos aquí nos muestra la diferencia que hay entre Jesús y el Padre. Cuando lo leemos bien y lo analizamos correctamente. Vamos a ver esas diferencias, comenzando por ejemplo en el versículo 10. Ahí nos dice que el Padre mora en Él. Dice, el Padre que mora en mí. Dice el versículo 10. También dice, yo soy en el Padre. Y también dice, el Padre en mí. O sea, nos está diciendo que hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. El Padre mora en Él. También nos dice el versículo 10 que el Padre le da las palabras para hablar a Jesús. También nos dice que el Padre hace las obras. O sea, Jesús es el medio por el cual actúa Dios y hace esas obras. En el versículo 11 nos dice que nuevamente el Padre está en Él. En el versículo 12 leemos que Él dice que Él va al Padre. Dice, porque yo voy al Padre. En el versículo 6 vemos que dice que Él es el medio para llegar al Padre. Y si Él es el medio para llegar al Padre, entonces no es el Padre. No puede ser el Padre. ¿Me entiende? Hay una diferencia clara en el contexto entre Jesús y Dios. Entonces, si existen esas diferencias entre el Padre y el Hijo dentro del mismo contexto, no podríamos interpretar de forma literal que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, sino en sentido figurado. Porque aparte del contexto, tenemos otros pasajes bíblicos donde vemos que a Dios nadie lo ha visto jamás, ningún hombre. Esto está respaldado porque lo dicen los apóstoles. No porque lo digo yo, lo dicen los apóstoles. Vamos a ver, por ejemplo, Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice:
el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es claro, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. También tenemos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 16 que dice: nadie ha visto jamás a Dios. Es claro, no se puede este pasaje contradecir con lo que dijo el Señor. Está claro los pasajes, nadie vio a Dios jamás. Ningún hombre puede ver a Dios. Entonces entendemos que por medio del contexto encontramos la diferencia entre Jesús y Dios. Y gracias a lo que entendieron los apóstoles, nos ayuda a entender que este pasaje no se podría interpretar de manera literal. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sino que tiene que ser en sentido figurado. Pero bien, entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esas palabras? En el versículo 9. Vamos a leer el versículo 7, que nos dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. O sea que, cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, se está refiriendo a conocer al Padre. Jesús es el que da a conocer al Padre. Si ellos estaban conociendo al Padre, estaban viendo a Dios. Pero no de manera literal, sino de manera figurada. Porque Jesús estaba enseñando quién es Dios y cómo es Dios. Por eso, fíjese usted cómo termina el versículo 7. Dice: y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Ahora, note que usted que Felipe no entendió cuando Jesús terminó el texto, cuando terminó de hablar estas palabras. Él no entendió que Jesús dijo: yo soy el Padre, ustedes me están viendo a mí, están viendo al Padre porque somos la misma persona. No, porque fíjese lo que le dice Felipe: muéstrenos al Padre. ¿Cómo va a ser semejante pregunta si Jesús le está diciendo: ¿y la habéis visto? Bien, en el versículo 9 vuelve a hacer el énfasis nuevamente Jesús, que conocerlo a Él es ver al Padre. Por eso vemos que dice, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús quiso dar a entender eso, que el que lo conoce a Jesús está conociendo al Padre, porque Él está dando a conocer al Padre. Él está manifestando esas cualidades del Padre, el amor del Padre. Él está enseñando la voluntad del Padre, sus mandamientos, etc. Por eso podemos leer, cuando leemos por ejemplo Juan capítulo 1 versículo 18 de este mismo libro, este mismo evangelio, que dice: a Dios nadie le vio jamás. Es lo que estamos diciendo justamente a lo largo de este estudio. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso significa ver. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que Jesús da a conocer al Padre. Es claro. También, según la cultura judía, el enviado representa al que lo envió en todo. Por eso, verlo a Jesús es como verlo al Padre. Cuando leemos en Juan capítulo 12 versículo 25: y el que me ve, ve al que me envió. ¿Ve? Es claro, el que me ve, ve al que me envió, porque Jesús está representando al Padre. O sea, tiene que dar un mensaje, tiene que expresarse como el Padre, y hablar como el Padre, y actuar como el Padre. Tiene que ser su representante. Por eso, según la cultura judía, el enviado siempre representa al que lo envió. Y eso lo vamos a ver también, antes de finalizar este estudio, en Mateo capítulo 10 versículo 40. También se le aplica a los apóstoles.
Note como a los apóstoles también se le aplica lo mismo. Dice, Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Ve? Note usted que los apóstoles no son Jesús. Ni Jesús son los apóstoles, ni Jesús es Dios. Porque note usted que el que recibe a un apóstol, ¿a quién está recibiendo? A Jesús. Y a la vez está recibiendo al Padre. Ahora bien, en Lucas capítulo 10, versículo 16, vemos algo similar también, de nuevo. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Nuevamente Jesús dice que el Padre le envió. Pero Jesús envía a sus apóstoles. Y el que oye a un apóstol, ¿a quién estaba oyendo? A Jesús, que les envió al apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y a la vez al que le envió a Jesús, o sea, al Padre. Y si a alguna persona se le ocurría desechar al apóstol, ¿a quién estaba desechando? A Jesús. Jesús dijo, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, si alguien desechaba a un apóstol, estaba desechando a Dios mismo. Porque Dios le envió a Jesús y Jesús le envió a ellos, para que continúen con ese mensaje. Si alguien aceptaba a esos apóstoles, es como estar aceptando a Jesús. Porque esto es algo que tiene que ver con la cultura judía y de algunos pueblos que lo rodeaban en aquellos tiempos. O sea, el representante siempre trata de representarlo en todo al que le envió. En todo. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Bueno, querido amigo y amiga, creo que está claro lo que quiere decir Jesús con esas palabras. Creo que no hay más que explicar ni más que añadir. Sé que por ahí tengas algunas dudas referente a otros pasajes bíblicos que se citan para hablar sobre la divinidad de Jesús, pero a medida que pasa el tiempo voy a tratar de ir subiendo más videos para explicar los otros pasajes bíblicos. Mientras tanto, yo creo que este pasaje está totalmente claro, y si hay algo que quieras comentar referente a este pasaje, lo puedes hacer. Pero cuando pueda voy a seguir subiendo más videos referente a otros pasajes bíblicos que yo sé que para muchos toda esa confusión, entre comillas, algunas dudas tal vez, pero no referente a este pasaje, porque yo creo que este está clarísimo. Y bueno, espero que a muchos les haya servido la información y que Dios les bendiga. Hasta pronto.